Hola, buenos días. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí se ve en la pantalla. ¿Dijo? Ok. Bueno, vamos a iniciar. El tema que sigue es el estudio CAT. Expositor es el doctor Mario Áviles, fellow de retina, y yo, Valder Juan. Bueno, el estudio es una comparación entre el ranibizumab y el bevacizumab para pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. Este estudio fue publicado el 19 de mayo del 2011 y fue un estudio multicéntrico ciego simple en donde 1,208 pacientes con una degeneración macular relacionada a la edad con una agudeza visual entre 20/25 y 20/320 se llevó a cabo desde febrero del 2008 hasta diciembre del 2009. Entre los criterios de inclusión, pues tenía que ser un paciente con degeneración macular relacionada a la edad, con presencia de neovascularización colorida activa, donde había regiones de fuga demostrables por angiografía o fluoresceína y o presencia de líquido en el OCT. Se dividieron en 4 grupos de estudio de forma aleatorizada. El primero era ranibizumab cada 28 días, o sea, una inyección mensual. Bevacizumab cada 28 días, igual mensual. Ranibizumab solo cuando había signos de vascularización activa y bevacizumab cuando había signos de vascularización activa, o sea, en caso necesario, los últimos dos. Las dosis que se aplicaron fue de 0.50 miligramos, o sea, de 0.5 mililitros de solución, y ranibizumab de 1.25, o sea, de 0.05 mililitros de solución para bevacizumab. Y se tenía un seguimiento mensual a través de un OCT. En cuanto a los pacientes, el mayor grosor de edad de los pacientes fue entre 80 y 89 años. La mayoría fueron mujeres y ay, no alcanzo a ver. Permítame. Ay, ¿qué dice? Perdón. En donde las agudezas visuales, pues por lo general. ¿Cómo lo? Compartir. Primero abre la presentación y ponen nueva presentación para que puedas compartir esa parte. ¿No? Allá la tienen. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No, abre eso. Ajá. ¿Así? Sí, ahora sí comparten nomás su pantalla. En Zoom. Yo le presento eso. Entonces, así. A ver. Listo, perdón, problemas técnicos. Eh, bueno.
En cuanto a los resultados que se buscaban, el primero pues fue medir la capacidad visual al inicio del tratamiento y un año después. Y los objetivos secundarios incluyeron un cambio en la agudeza visual de 15 letras o más, el número de inyecciones que se iban a aplicar, el cambio de líquido espesor foveal en el OCT, el cambio en el tamaño de la lesión por angiografía con fluoresceína y la incidencia de efectos adversos oculares sistémicos y pues el costo anual del medicamento. Entonces tuvimos que en el estudio a lo largo del año se vio que la aplicación mensual de ranibizumab y bevacizumab por lo general fueron muy similares. De hecho, a la semana 4, 8, 12 y 24 tenía una mayor ganancia o menor disminución de líquido, el ranibizumab, y esto se mantuvo hasta la semana 52, donde tuvo una disminución de 196 micras. En cuanto a resultados, ganancia de agudeza visual, igual, tanto mensual de ranibizumab como bevacizumab, como podemos observar en la gráfica, estuvieron muy similares. De hecho, al inicio, hasta la semana 36, tenía un poco de más de ganancia de agudeza visual, bevacizumab, comparando, pues fueron muy mínimo la diferencia. Sin embargo, a la semana 52, ranibizumab, perdón, tuvo una ganancia un poquito mayor de 8.5 letras comparado con bevacizumab de 8 letras. Igual, lo mismo, pero representado en gráficas, como podemos observar, todo el tiempo hubo una diferencia muy poco significativa entre bevacizumab y ranibizumab, siendo hasta el final donde hubo un poco más de ganancia de letras, el ranibizumab de forma mensual. Entonces, tuvimos aquí que en cuanto a ganancia de letras comparado agudeza visual previa y posterior a la aplicación de medicamento, ranibizumab tuvo la mayor ganancia de letras y la disminución del grosor también fue más, del grosor macular fue más significativo, teniendo aquí ranibizumab una ganancia o una pérdida de líquido de 196 micras. En cuanto a efectos adversos, dentro del estudio hubo 11 muertes, pero por otras causas ajenas al estudio, y hubo varios casos de reacciones adversas. Entre ellas hubo un cuadro de evento sistémico, alteraciones cardíacas, y pues fueron los más relevantes. Ahí está mal la presentación. Permítame un segundo.
Perdón, problemas técnicos de nuevo. Bueno, en conclusión, al año bevacizumab y ranibizumab tuvieron efectos equivalentes sobre agudeza visual aplicados en el mismo horario. En caso de ranibizumab administrado según sea necesario, con evaluación mensual tuvo efectos visuales equivalentes a los de ranibizumab aplicado mensualmente. El número de inyecciones realizadas fue un máximo de 13, siendo de 6.9 para ranibizumab a demanda y de 7.7 para bevacizumab a demanda. El costo medio en el estudio fue de 23,400 en el grupo tratado con ranibizumab mensual y 3,800 en el grupo tratado con ranibizumab a demanda. Fue casi el doble. Se observó mayor disminución del espesor foveal, como les dije hace ratito, en el grupo tratado con ranibizumab mensual de 196 micras, y la proporción de pacientes sin líquido en el estudio del OCT fue de 19.2 en el grupo de bevacizumab a demanda y 23.9 en el ranibizumab a demanda, 26% en el grupo tratado con bevacizumab mensual y ranibizumab de forma mensual. Y pues tuvimos que el porcentaje de eventos sistémicos adversos fue mayor en casos de tratados de bevacizumab, siendo un 24.1% versus 19%, y hubo un porcentaje de endoftalmitis del 0.4% en pacientes tratados con ranibizumab mensual versus el 0.7% de pacientes tratados con bevacizumab. Hubo 4 pacientes en la aplicación mensual de bevacizumab que tuvieron endoftalmitis. Y pues nada más. No sé si quiere agregar algo, doctor. Pues en conclusión, el tratamiento de Lucentis contra Avastin, que son los medicamentos que se están mencionando, fueron muy similares los resultados. Aquí nada más lo único que Avastin, pues como no está formulado para uso intravítrea, pues la FDA no lo aprobó y aprobó a Lucentis. Y Lucentis pues sí tiene una ligera mejoría en cuanto al adelgazamiento foveal. Lo que sí varía mucho y es mucha la diferencia, pues son los costos. Por eso se utiliza Avastin en países como México, porque es demasiada la diferencia de los precios, pero pues no está aprobado su uso para uso intravítreo. Y Lucentis sí está aprobado, es ligeramente mejor en cuanto a los resultados, pero es más caro. Y esa es la conclusión, que ambos funcionan. Uno sí se puede usar oficialmente, el otro oficialmente no se debe de usar. Y los costos, pues eso es la diferencia entre los medicamentos. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿No? ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, esta plática es un poquito rápida, pero es sumamente importante. Estuvo a cargo sobre el doctor César Borrás, que es fellow de segmento, y yo que soy el doctor Alberto Rojas.
Primero vamos a definir qué es TAS o el síndrome tóxico del segmento anterior. También lo llamamos por sus siglas en inglés TAS. Esto es una complicación que es sumamente rara y es a su vez muy devastadora en la cirugía intraocular, en el cual se lleva a cabo una reacción inflamatoria de manera aguda y estéril de toda la cámara anterior, que generalmente ocurre de 12 a 48 horas después del procedimiento quirúrgico. Puede ocurrir en cualquier cirugía oftálmica, pero principalmente vamos a encontrar que sucede en cirugías de catarata en todas sus variedades. Y es una condición que es muy sensible a esteroides tópicos en la mayoría de los casos. Esta patología fue descrita inicialmente en 1992 por el Dr. Monson, el cual lo llamó inflamación tóxica del segmento anterior. La entidad de la enfermedad, como mencioné previamente, y esto lo hago para recalcar, es una inflamación intraocular aguda. Creo que esta palabra es clave, ya que a comparación de la endoftalmitis, la cual se genera de 2 a 7 días posteriores a la cirugía, el TAS lo vamos a encontrar en los primeros 2 días. Esta inflamación puede o no presentar dolor, por lo cual es importante que la disminución muy severa de la agudeza visual nos va a dar, nos va a empezar a guiar. Vamos a encontrar un edema corneal difuso de limbo a limbo. El paciente va a presentar fotofobia, una reacción severa en cámara anterior y podemos llegar a encontrar inclusive un hipopio. La etiología, bueno, esto es lo interesante. La etiología no es única, es multifactorial. Se conocen hasta el momento numerosas causas potenciales. Algunas de ellas, por mencionar algunas, se conocen ya desde hace mucho tiempo. La principal, esta es la más frecuentemente utilizada, estamos hablando de alrededor de un 50% de todos los casos, son las endotoxinas bacterianas, las que se encuentran contaminantes en las soluciones salinas. Como dato, en el año 2005 en Estados Unidos se reportó una epidemia de cuadros inflamatorios, los cuales utilizaron la misma solución salina balanceada. También puede ser causada por soluciones de riego con un pH incorrecto, el cual ya sea menor a 6.5 o mayor a 8.5, soluciones que presenten una osmolaridad menor a 200 o mayor a 400, o soluciones viscoelásticas desnaturalizadas. ¿Cómo vamos a desnaturalizar una solución viscoelástica? Esto lo vamos a encontrar con los remanentes que por lo general quedan en las cánulas, y al momento de utilizar soluciones para lavar el instrumental, si quedan residuos se va a desnaturalizar y esto nos va a producir inflamación. El uso de antibióticos intraoculares es común que los utilicemos ya sea en el suero de irrigación, de manera intracamerular o al finalizar la cirugía o inclusive subconjuntivalmente. También se han reportado con otros medicamentos como el acetato de triamcinolona, ya que este medicamento utiliza alcohol bencínico como un disolvente. Aunque los cuadros específicamente de esto, de la triamcinolona, son un poco más leves y responden bien al esteroide. Otro medicamento es el bisulfito de epinefrina. Los bisulfitos son tóxicos para las estructuras del segmento anterior y es por eso que se recomienda que utilicemos epinefrina libre de conservadores. De igual forma, tenemos que evitar el uso de anestésicos intraoculares que tengan conservadores, ya que según estudios, el límite máximo de tolerancia para el endotelio del BAC, que es el cloruro de metilcalconio, es alrededor del 0.001%. También tenemos que cuidar nuestro material de esterilización, ya que se utilizan diversos tipos de detergentes. Cuando nosotros limpiamos nuestro instrumental desechable y estas sustancias se pueden depositar en el interior del instrumental, siendo más susceptibles las cánulas de irrigación. Y también nos puede producir esto el uso de ungüentos por los ingredientes no activos como el petrolato blanco, los parabenos y los aceites minerales. Entonces, como podemos ver, no solamente existe una causa, son múltiples. Prevención primaria. Es de suma importancia que el personal de quirófano conozca todas las posibilidades de que se produzcan estos cuadros tóxicos. Algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para prevenir y disminuir el riesgo o eliminar la posibilidad de desarrollar este cuadro
es que las personas que se encargan de limpiar y esterilizar deben limpiar de manera correcta los residuos de una manera muy meticulosa. No hay que reutilizar el material desechable. Hay que reemplazar el agua del autoclave por lo menos una vez por semana y solamente hay que utilizar soluciones salinas balanceadas que se encuentren aprobadas. También tenemos que tener muy en cuenta que nosotros somos los responsables de verificar que todas las medicaciones de uso intraocular sean libres de conservadores. El diagnóstico es realmente sencillo. Nos tenemos que ir a la historia clínica, realizar una examinación oftalmológica y cultivo. Como les mencioné, el cultivo debería salir negativo, ya que es una inflamación estéril. Síntomas son pocos: visión borrosa, que va a aparecer nuevamente, recalco, de una manera aguda, 12 a 48 horas después del procedimiento, un dolor que puede ir de leve a severo y fotofobia. Los signos, estos pueden ser diversos, ya sea en función de las estructuras que se encuentran afectadas y dependiendo de la intensidad del cuadro clínico, pero algunos signos y síntomas que podemos encontrar nos van a orientar a establecer un diagnóstico diferencial, los cuales son los siguientes. El cuadro inflamatorio va a aparecer dentro de las primeras horas del postoperatorio y va a estar limitado al polo anterior del ojo. Va a cursar con visión borrosa, dolor ocular, enrojecimiento ocular, edema corneal difuso, hipopio, lo podemos llegar a encontrar en ocasiones, depósitos de fibrina y midriasis. La midriasis también se menciona que puede llegar a ser irregular y podemos evolucionar posteriormente a una atrofia de iris. El tratamiento, bueno, como mencioné al principio, ya que esta patología responde bien a esteroide, se debe instaurar el tratamiento a la brevedad posible con acetato de prednisolona al 1%. Aquí puede ser de gotear cada hora o gotear cada 2 horas. Y vamos a comenzar a disminuir la dosis únicamente cuando nosotros notemos que ya está disminuyendo la inflamación y recuperemos la transparencia corneal. También hay que darle esteroide sistémico al paciente. Estamos hablando de 1 o 2 miligramos por kilo por día. Si encontramos que el paciente cursa también con hipertensión ocular, tenemos que empezar a darle hipotensores. A ese tipo de pacientes hay que citarlos de una manera muy frecuente, no citarlos cada semana. Por lo menos hay que citarlos cada 3 días, por lo menos. Y si el cuadro es leve, nosotros vamos a notar que vamos a mejorar en semanas. Los casos ya muy severos pueden presentar un edema corneal persistente que inclusive nos puede terminar en un trasplante de córnea. El diagnóstico diferencial. Bueno, debido a la similitud con la endoftalmitis bacteriana, es de suma importancia que nosotros establezcamos un diagnóstico bastante claro. Un TAS se va a manifestar de manera inmediata, a diferencia de la endoftalmitis que se presenta de forma más tardía. Aunque tenemos que tomar en cuenta que esto no es en el 100% de los casos. El dolor, la inflamación conjuntival y el edema palpebral nos va a orientar un poquito más sobre una endoftalmitis. En cambio, si el edema corneal es de limbo a limbo, esto es un signo bastante claro de que nos debería de orientar por un síndrome tóxico. Algo que puede sonar un poquito controversial, pero que está indicado realizar, es que utilicemos corticoides de manera intensiva durante el primer día. Si el esteroide nos va a suprimir la inflamación durante un corto periodo de tiempo, inclusive en un proceso infeccioso, pero rápidamente va a empeorar el cuadro, entonces nos puede ayudar como un diferencial. Y a diferencia del TAS, este se va a estabilizar o inclusive podemos notar que el cuadro está mejorando. Otro diagnóstico bastante importante es la uveitis fibrinoide. Su manifestación clínica más relevante es el desarrollo de una malla de fibrina que va a cubrir la pupila y la superficie de la lente intraocular. Esta tiene pocos síntomas, no hay dolor y existe pobre reacción ciliar. Creo que esta es un poquito más fácil de diferenciar, pero igual entra dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, creo que hay que preocuparnos más sobre TAS y endoftalmitis.
Y bueno, esta es una de las últimas revisiones que se realizó sobre el TAS en el año 2018, en el cual reportaron una incidencia en la cual ronda el 0.22% de todos los procedimientos quirúrgicos, aunque aquí tenemos que tomar en cuenta que esta patología, por su etiología, existen brotes, ya sea lo principal más común por las soluciones salinas contaminadas que vienen de fábrica. También es importante que mencionemos que este porcentaje se nos puede elevar hasta un 2% según los últimos reportes de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva, por lo cual, bueno, sabemos que es un porcentaje muy bajo, pero no es despreciable. Como conclusiones, el síndrome tóxico del segmento anterior, recordemos, es una inflamación estéril, no infecciosa, que sucede en el postoperatorio inmediato. Tenemos que realizar un diagnóstico diferencial con la endoftalmitis bacteriana y la uveitis fibrinoide, ya que son entidades similares, pero bueno, el cuadro es completamente diferente, así como su tratamiento. También recordemos que no existe una sola causa y por lo tanto debemos de prestar atención meticulosa en toda la preparación del material y su uso durante la cirugía. Aquí creo que me faltó mencionarles un poquito, las cánulas son las más susceptibles. También cuando se reesterilizan y no se realiza un buen aseo, pueden comenzar a oxidarse. El óxido también nos puede terminar produciendo un TAS, ya sea óxido de hierro, óxido de cobre y óxido de zinc, que son los principales más mencionados. Entonces tenemos que tomar especial cuidado cuando utilicemos una cánula, perdón, con solución viscoelástica. Hay que limpiarla muy bien, porque si no tenemos un factor bastante importante de inflamación. Bueno, como les mencioné, era un tema bastante corto, pero creo que es muy importante. No sé si alguien tenga alguna pregunta o el doctor César quiera hacer algún comentario. Y cuando se presenta es postquirúrgico, principalmente, como ya dijo su compañero, en cirugía cristalina. Se han reportado casos, pero todavía mucho más raros, en cirugías de queratoplastía penetrante, por ejemplo, o en casos de inyección de antiarquénico, que bueno, leí ahí en un artículo que decía que era porque el antiarquénico traía un conservante que pues ya estaba caducado. Entonces el paciente presentó este tipo que incluso también provocó una inflamación a nivel del segmento posterior, pero pues que no se reportó ningún microorganismo. Las causas son distintas, hay muchas causas, lo que acaba de mencionar, lo más reportado son el uso de cánulas que se reutilizan o no se esterilizan adecuadamente, o reutilizar en muchas ocasiones el disco elástico. Se ha visto también que hay discos elásticos que pueden igual tener componentes que al dejarlos en cámara anterior y no aspirarlos adecuadamente pueden llegar a provocar este tipo de proceso inflamatorio. En Cuba, por ejemplo, en el 2015 hicieron un estudio en una jornada de sesión de cirugías, tuvieron 14 pacientes que presentaron TAS. Entonces se metieron a checar todo en el acto quirúrgico, los materiales que utilizaron, todo esto, e identificaron que coincidió efectivamente que en esa ocasión aplicaron un disco elástico diferente, ¿no? No tenían el que usaban normalmente, se apoyaron con otro, y se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes que utilizaban con ese disco, que fue un número de 14 casos, presentaron un TAS. Entonces es como de las principales causas, ¿no? Se habla sobre, pues no, es una patología que no afecta a una raza ni género específico,
Se dice que los diabéticos hipertensos descontrolados, los cardiópatas y los que padecen insuficiencia renal crónica suelen ser más susceptibles por los casos que se han reportado, tienen como estos antecedentes. En cuanto al diagnóstico, como comentó Mario, pues es clínico. Ahí hay signos que nos pueden orientar más a un trastorno endotelitis, que es la inflamación difusa de la córnea, que va de limbo a limbo, una actividad en cámara anterior, vamos a encontrar mucha celularidad, pueden haber banditas de fibrina en la pupila va a estar irregular, y pues que es totalmente localizada en el segmento anterior. Ahí nos podemos apoyar con cultivos, el cual en este caso van a salir pues totalmente negativos, no va a arrojar nada, y podemos hacer algo que ahí pues no escuché que comentó, un ultrasonido. Nos podemos apoyar con un ultrasonido que pues en caso del endoftalmitis vamos a ver signos, ¿no? Del polo posterior, signos de inflamación, y en este caso pues no nos va a arrojar nada. El tratamiento ideal con esteroides se habla que puede ser tópico en dependencia del grado de la inflamación. Podemos agregar prednisona vía oral de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Se menciona también que se puede aplicar inyección subconjuntival o transpalpebral de betamilazona o dexametasona. Y dependiendo de la severidad, pues también podemos agregar hipotensores. No debemos de usar análogos de prostaglandinas porque esto nos produce más inflamación. Y también pudiéramos agregar hipertón, ya sea en gotas o en ungüento, dependiendo del meconium, ya que puede ser tan severo que nos puede provocar una descompensación formal. Es como en resumen. ¿En cuánto tiempo resuelve? Varía igual el grado de severidad. Se dice que hay casos que en 1 semana pueden resolver y ya todo está bien, pero dependiendo de la severidad puede llevar más tiempo. Incluso se puede llegar a resolver el proceso inflamatorio y ya nos deja una descompensación corneal cuando es muy severo, o un glaucoma secundario también. Pues ya no sé. Entonces es cierto que comentas que la angiogenia es una, pero la principal complicación angiogenia es el sí. ¿Dudas? Perfecto. Ahora traigo un mensaje. Listo, gracias. Gracias.